¿Qué dice el cielo sobre el comunismo? En 1917, la Virgen de Fátima, una aparición aprobada por la Iglesia, advirtió a 3 pastorcitos lo mismo que en la Salet, que Satanás conquistaría las posiciones más altas en la Iglesia y confundirá las mejores mentes científicas para destruir la humanidad con armas de destrucción masiva si no hay conversión y si Rusia no es consagrada, advirtiendo si no lo era, Rusia propagaría sus errores, el comunismo, el ateísmo, y de ser así habrían guerras, persecuciones de la Iglesia y sufrimientos. El Santo Padre provocadas por el comunismo, esos sufrimientos, haciendo ascender el ateísmo a través de la revolución. En 1958, Sor Lucía, uno de los pastorcitos que vio a la Virgen María en Fátima, le escribió al Papa Pío XII y le dijo que el comunismo alcanzaría su apogeo en la década de los 60. Hoy vemos que los errores del comunismo infectaron al mundo a rebelarse contra Dios y todo lo que es santo. Cuando vio el Papa que no revelaría el secreto, Sor Lucía dijo: siento pena por pecadores que son engañados por el Papa. Esta niña que había recibido el mensaje, al ver que pasaban los años y no se publicaba el secreto, sintió pena por pecadores, por ser engañados por el Papa. Las 2 primeras partes del secreto fueron reveladas por Sor Lucía a pedido de Nuestra Señora en la tercera memoria escrita por la vidente el 31 de agosto de 1941. A finales del 43, el obispo de la Leiría le pidió a la hermana Lucía que escribiera la tercera parte del secreto y ella comenzó a escribirlo en obediencia a principios del 44. Pero fue tal su angustia debido al contenido perturbador del tercer secreto que tuvo que aparecérsele de nuevo Nuestra Señora diciéndole que el cielo quería que lo escribiera. El 17 de junio del 44 le fue entregado en manos del obispo da Silva. Estaba cerrado el sobre y tenía una nota externa que le decía que no podía ser revelado antes de 1960, porque Dios le había dicho a esta niña, ya una mujer, que de acuerdo a lo que el Señor veía, era el año para revelarlo. Sor Lucía en 1944, por pedido de la Virgen, lo escribió. Rusia avanzará sobre los países que apostataron de la fe católica y los arrasará. La Iglesia romana tiene que padecer horrores, habrá muchos cardenales, obispos, sacerdotes, enemigos del Santo Padre, que harán lo contrario a sus órdenes. Acá empezamos a entender la condición de nuestra Iglesia hoy. Entonces no es para asombrarnos, sino para confirmar y no para alejarnos o dejar nuestra fe, sino para entender estas advertencias que no han sido reveladas. La iglesia de los apóstatas tomará mucha fuerza. Los ministros de mi Hijo no creerán en lo que dirán al pueblo. Ellos no creen si son verdaderamente ciertos los evangelios. Y tú, Roma, no has escuchado la trompeta de los ángeles del Altísimo, los atalayas y profetas del Señor, que tantos y tantos han sido callados a través de la historia. Y serás destruida por tus crímenes y pecados. Satanás avanza ahora por la misma iglesia.
y el Vaticano es la presa más codiciada del maligno. Los sacerdotes son culpables de todo esto. Yo estoy presente con mi mediación como reina del mundo y madre de la Iglesia verdadera. En este mundo lleno de corrupción y maldad, que traspasa mi corazón inmaculado, grandes tempestades, inundaciones y temblores azotarán a la Iglesia. Habrá modas que ofenderán mucho al Señor. No se respetará la casa de Dios y más aún no se asistirá con devoción a la Santa Misa y se irá a la iglesia mal vestido. En 1960 Juan XXIII, que era el Papa, que debía publicar el secreto, ¿no? Lo leyó, pero decidió no publicarlo y convoca al Concilio Vaticano II, que cambió muchas cosas. Esto no fue una sorpresa porque desde 1944 Angelo Roncalli, que sería el futuro Juan XXIII, había pedido un futuro concilio para cambiar a la Iglesia Católica. Es importante tener en cuenta esta palabra cambiar, cambiar lo que Jesús había dejado, modernizarla. El objetivo del Concilio Vaticano II era acercar la Iglesia al mundo, ¿no? En lugar de acercar el mundo a Dios, ¿no? Es una posición muy modernista. Él quería y lo justificó como decir, será una relación muy positiva. Pero luego de esos años 60, la historia nos muestra una caída sistemática de la Iglesia en varios aspectos, un fuerte crecimiento de los sacerdotes que dejaron su ministerio, la caída de las vocaciones y de la fe en general. Junto con esto, la caída de la concurrencia a misa, una creciente apostasía, o sea, la pérdida de fe. Se ha materializado en la crisis de los abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes y en el caos doctrinal en la Iglesia, producido por la declaración de los obispos y cardenales que todos podemos ver, ¿no? Estas imágenes de algunos símbolos comunistas son bastante reveladoras porque son símbolos que por lo general no se explican, pero los líderes del mundo usan de una manera muy sutil con sus adherentes y que realmente revelan en lo que realmente creen, ¿no? Este símbolo fue presentado por Evo Morales al Papa Francisco, que simplemente tuvo una reacción muy sonriente ante el llevar, ¿no?, este símbolo en una de sus ofrendas o regalos que se le dan al Papa. El presidente Petro usa esta cruz que tal vez muchos cristianos o católicos piensan es una cruz y confunden, y pueden haber muchos católicos o cristianos comunistas que creen que simplemente la izquierda o el comunismo es para los más humildes, para crear una conciencia social de ayuda a los más vulnerables en la sociedad, y esto no puede ser más lejos de la verdad. Hoy tengo un invitado de oro. Entonces acá realmente podemos ver que en estas imágenes se puede ver la intención, la ideología que realmente cada uno está predicando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas imágenes porque se presentan muy públicamente como si fueran realmente
nada, como si no tuvieran ninguna consecuencia en las mentes de los seres humanos, y realmente son imágenes que muestran afiliaciones demónicas, porque el mismo demonio se presenta como ángel de luz, pretendiendo siempre ser Dios, creyente, y está en rebelión. Por eso la revolución se presenta como algo bueno en contra de la maldad, pero es la revolución de los ángeles caídos queriendo ser dioses en esta tierra y queriendo implementar doctrinas que son muy diferentes a las que Jesús nos enseñó. La estrategia del Concilio Vaticano II era muy diferente a las instrucciones dadas en las apariciones de Fátima. En el tercer secreto publicado por el Vaticano en el 2000, hay una visión que muestra un ángel con una espada de fuego, centellando porque emitía llamas que intentaban incendiar el mundo, mientras decía penitencia, 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 advirtiendo un juicio divino sobre la marcha del mundo, y por tanto va en sentido inverso a esta idea, ¿no?, del Vaticano II, de querer una relación positiva, cordial con el mundo moderno, ¿no? Entonces, el siguiente papa que le sucedió fue Pablo VI, quien terminó ese Concilio Vaticano II, dijo que por alguna endija o grieta había entrado el humo de Satanás en el Vaticano. Y el Papa Juan Pablo II, que le siguió luego del Papa que mataron Juan Pablo I a los 33 días de su apostolado, mencionó en una rueda de prensa en Fulda, Alemania, algunos aspectos del tercer secreto que se corrían bajo cuerda como verdaderos. Entonces fueron los murmuros, el silencio de esta cúpula vaticana, de la jerarquía papal. Fue rumores, tergiversando lo que estaba pasando y confundiendo. Confusión es el espíritu de Babilonia, entonces eso no llevó a nada bueno. Entonces todos lo justificaban diciendo que hubiera sido un gran peligro revelar el secreto y que lo único que quedaba era rezar, porque va a haber una purificación en la iglesia y en el mundo. 213 sacerdotes conciliares pidieron que el concilio condenara los errores del marxismo, del socialismo, del comunismo, pero no fue tomado en consideración por Juan XXIII ni por Pablo VI. Por lo tanto, y en resumen, si el tercer secreto se hubiera revelado en 1960 obedeciendo a la Santísima Virgen María, habría creado serias dificultades a la jerarquía para el desarrollo de la política de apertura al mundo. Entonces se ven la cantidad de pugnas de poder, enfrentamientos, competición de sectas y cómo el enemigo se iba infiltrando a través de esa confusión. El resultado es lo que vemos y tenemos hoy en día, que el mundo cada vez está más alejado de la moralidad pedida por el Evangelio. La iglesia está en apostasía, reducida en número de fieles y vocaciones en Occidente, cada vez más perseguidas, y nubes oscuras cubren el mundo, con las élites tratando de reducir la población y esclavizar a los seres humanos, atrayendo más juicios a través de desastres naturales, que si leemos la palabra de Dios, todos los problemas del medio ambiente solo siguen el comportamiento errático y de pecado, de libertinaje, de modernismo, de progresismo del ser humano. ¿Sí? La existencia de la versión diplomática del tercer secreto de Fátima ha sido confirmada en las memorias del cardenal
Casaroli. Esto fue ratificado más tarde por Juan Pablo II en Fulda en 1980. Durante una rueda de prensa, al término de una reunión del episcopado alemán, se le preguntó si era auténtica la versión del tercer secreto de Fátima, publicada por el periódico Neus en Europa el 15 de octubre de 1900, no alcanzó a mirar, que era la razón por la que no se había dado a conocer a todo el mundo en 1960, como pidió la Virgen a Sor Lucía. Entonces declaró, por su contenido impresionante y para no estimular al poder mundial del comunismo a llevar al extremo ciertas intromisiones, mis antecesores prefirieron darle un tratamiento diplomático al secreto. Esa fue la razón para justificar el silencio, que desobedecía a la Virgen María, tratando de hablar, tratando de advertir a la humanidad algo tan importante y serio. Pasó a relatar lo que evidentemente contendría y dijo que debería bastar a todo cristiano saber que el secreto habla de que océanos inundarán continentes enteros y de que millones de hombres se verán privados de la vida repentinamente, en minutos. Agregando, muchos quieren saber solo por curiosidad y sensacionalismo, pero olvidan que el saber lleva consigo responsabilidad. Y reafirmó el contenido del mensaje al decir, debemos prepararnos a sufrir, dentro de no mucho tiempo, grandes pruebas. O sea que ante la grave crisis mundial, Juan XXIII mandó una versión diplomática del tercer secreto a las potencias mundiales en algún momento entre el año 60 y 62, pero no se hizo público formalmente, lo que la Virgen María en Fátima había solicitado. Entonces acá esto de que muchos quieren saber solo por curiosidad no es cierto, sino que la Virgen María había advertido, ya habían rumores, se crearon muchas expectativas de que iba a ser revelado y no lo hicieron. Entonces en lugar de aceptar la desobediencia y corregir, lo que hicieron fue callar y decir que había mucha curiosidad. Juan XXIII les lo solicitó en el 17 de agosto del 59 y leyéndolo con la ayuda de un traductor portugués decidió no publicarlo y lo devolvió al archivo. Este papa ya había anunciado el 25 de enero de ese año la realización del Concilio Vaticano II. Luego Pablo VI y Juan Pablo II confirmarían la decisión de no publicarlo, ¿no? En el nombre del amor, en el nombre de la paz. Tal vez la crisis de los misiles en Cuba hizo que echara mano al tercer secreto y probablemente a otras profecías para disuadir a las potencias de una confrontación nuclear, ¿no? El cardenal Silvio Odi, secretario personal de Juan XXIII, dijo que el tercer secreto nada tenía que ver con Gorbachov, sino que la Virgen María vino a alertarnos sobre una apostasía en la Iglesia y se corresponde con los mensajes de varias apariciones marianas aprobadas por la Iglesia en La Saleda, Quita, Quibeo y otras. A continuación presentamos extractos de la versión diplomática del tercer secreto enviado por Juan XXIII a las potencias mundiales. Dice, no tengas temor, querida pequeña, es la Madre de Dios que te habla y te dice, te pide que hagas público el presente mensaje para el mundo entero. Haz esto, encontrarás fuertes resistencias.
pidiéndole que hiciera público el presente mensaje para el mundo entero, a Sister Lucía, ¿no? Entonces, haciendo esto encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y pon atención a esto que te digo. Los hombres deben corregirse con humildes súplicas, deben pedir perdón de los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que yo dé una señal para que cada uno acepte mis palabras que yo digo por mediación tuya al género humano. Has visto el prodigio del sol y todos los creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto. Y ahora proclama en mi nombre: un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Ya lo había revelado a los niños Melania y Maximino en la Salet, y hoy lo repito a ti, porque el género humano ha pecado y pisoteado el don que había tenido. En ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de las cosas. Él efectivamente logrará introducirse hasta la cumbre de la iglesia. Él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá en poder a los potentes que gobiernan los pueblos y los incitará a fabricar enormes cantidades de armas, ¿no? Y si la humanidad no se opusiese a esto, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad, como no había hecho desde el diluvio. Los grandes y los potentes perecerán junto a los pequeños y los débiles. También para la Iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se oponderán a cardenales, los obispos a obispos. Satanás caminará por entre medio de sus filas y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá y lo que caerá ya no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror. El tiempo llegará en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará aquel que sin embargo vendrá, pero para castigar según los designios del Padre mío. Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los ríos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y hundiendo. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la iglesia con sus fieles y los gobernantes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces y solo entonces reinará sobre el mundo. Por último, cuando aquellos que sobrevivirán a todo evento estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria, y le servirán como en un tiempo cuando el mundo no era así de perverso. Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo aquí estaré siempre a tu lado para ayudarte. El 13 de mayo del 2000, Juan Pablo II anunció en Fátima que el tercer secreto sería revelado, seguramente conmocionado por el atentado que recibió en el 81. En la presentación del tercer secreto en el año 2000, se permitió a los vaticanistas acreditados hacer preguntas y 3 de ellos preguntaron las razones por las que las autoridades vaticanas
no habían revelado el secreto desde el 1960. El que era entonces cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, contestó que se trató de una decisión prudencial y añadió concretamente: en 1960 estábamos en el umbral del Concilio Vaticano II, la gran esperanza de poder alcanzar una nueva relación positiva entre el mundo y la Iglesia, y también de abrir un poco las puertas cerradas del comunismo o al comunismo. Las tres razones que mencionó Ratzinger fueron la apertura de la Iglesia al mundo moderno, 2. La llamada luego de Ostpolitik vaticana, diseñada para abrir un poco las puertas cerradas del comunismo, y 3. La implantación de las directrices del concilio, que pretendían promover esta doble apertura y que implicaron una serie de innovaciones conciliares para el mundo católico. Pero en cambio, la parte del tercer secreto que reveló el Vaticano profetizaba un castigo a la Iglesia por parte del mundo, al que la jerarquía se quería abrir, o sea, que nada funcionaría al desobedecer a María. El tercer secreto hablaba de que varias naciones serían aniquiladas de una gran ciudad, hablaba de varias naciones que serían aniquiladas, de una gran ciudad en ruinas, que era la imagen futura de la Iglesia, y los ángeles pidiendo penitencia en lugar de apertura al mundo. El tercer secreto de Fátima advertía que la sociedad se convierte y hace penitencia o vendrá un castigo de proporciones cósmicas. Era muy simple. Sin embargo, la apertura hacia el mundo moderno, laicista y ateo era una demanda en los ambientes católicos liberales desde hacía décadas, pero fue asumida formalmente por la jerarquía cuando Juan XXIII, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II, se refirió a aquellos que no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina, y agregó: nos parece justo disentir, o sea, no estar de acuerdo de tales profetas de calamidades, avesados en anunciar siempre infautamente acontecimientos como si el fin de los tiempos fuera inminente. ¡Qué insensatez!, dijo el mismo Papa, a la solicitud de la Virgen María. O sea que en lugar de prevenir a los católicos sobre el castigo anunciado por la Santísima Virgen en Fátima, y porque vendría, Juan XXIII y el Concilio Vaticano II propusieron establecer buenas relaciones entre la Iglesia y el mundo, auspiciando lo que llamaron el advenimiento de una era de alegría y esperanza para la humanidad. Esto no sucedió, sino que dio paso a la persecución del Evangelio y a la Iglesia, que se dividió en múltiples sectas en políticas del mundo. Por ejemplo, las claves del tercer secreto que reveló el Vaticano al respecto de este tema son el grito de los ángeles diciendo, ¿no?, penitencia, 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 o sea, el arrepentimiento y la vuelta a los valores del cristianismo. La visión del ángel con la espada de fuego dispuesto a incendiar el mundo recuerda imágenes del Apocalipsis y representa la amenaza del juicio sobre el mundo, ¿no?, con la perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas. O sea, el mensaje era bastante claro
y solo se tenía que obedecer. Y la visión del Papa, cardenales, obispos y religiosos, religiosas y laicos, uno tras otro fusilados por soldados, simbolizan la persecución y el martirio de la Iglesia por parte de autoridades civiles. El dilema que Nuestra Señora presentó en Fátima fue que el mundo se convierte y por lo tanto abandona los falsos principios del laicismo ateo o no se convierte, y entonces sería reducido a ruinas por este futuro juicio. Lo que es seguro es que al final se levantará una nueva civilización después de tremendo castigo por la desobediencia. Y lo que es seguro es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que ya empezamos a ver. En 1594, Nuestra Señora del Buen Suceso advirtió mucho a Santa Mariana sobre la masonería. En 1610 le dijo: Satanás reinará a través de estas sectas que blasfemarán, atacarán la Eucaristía, la extraunción, el matrimonio y el orden sacerdotal. San Francisco de Asís dijo: muchos participarán del error en lugar de oponerlo. En aquellos días Jesucristo les enviará no un buen pastor, sino un destructor. O sea que habrá un papa muy malo, o un par de ellos. En 1846 la Virgen María en La Salette imploró reconciliación con Dios, diciéndole a un niño y a una niña, pastorcitos, que una guerra seguiría la vida desordenada liderada por el clero, quienes se llevan a muchos a la perdición. En 1858 en Lourdes, Nuestra Madre María se identificó a Bernadette, una niña muy humilde, también muy devota con su familia, y se le presentó como la Inmaculada Concepción, y es una de las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia también. En 1846, Nuestra Madre María dijo a dos pastorcitos en La Salette, en Francia: Roma perderá la fe y se convertirá en la silla del anticristo. Llamando a sus hijos a combatir por Dios en los días de oscuridad y pecado, la Madre de Dios envía una solicitud urgente a la tierra, llamando a los verdaderos discípulos de Dios del Dios que vive y reina en el cielo, llamando a los verdaderos imitadores de Cristo, hecho hombre, el único verdadero Salvador de los hombres, llamando a mis hijos, mis verdaderos devotos, quienes se han dado para que les guíe a mi divino Hijo, o sea, quienes se han dado completamente a mí para que les guíe a mi divino Hijo, aquellos que, por así decirlo, en mis brazos, aquellos que se han formado de acuerdo a mi espíritu. Finalmente, llamando a los apóstoles de los últimos tiempos, los discípulos leales de Jesucristo, quienes han vivido rechazados por el mundo y por ellos mismos, en pobreza, en humildad, en aceptación, en silencio, en oración y en mortificación. Vayan y muéstrense como mis amados hijos. Estoy con ustedes y en ustedes siempre, y cuando su fe sea la luz que les ilumina, y estoy en estos días de ayes.
Que el coraje sea tan deseado por la gloria y el honor de Jesucristo. Peleen, hijos de la luz, el pequeño número que ve, porque ha llegado el tiempo de los tiempos, el final de los finales. La iglesia será eclipsada, la palabra estará consternada, pero miren, Enoc y Elías llenos con el Espíritu de Dios. Ellos predicarán con la fortaleza de Dios, y hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consagradas, harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo, condenarán los errores demónicos del anticristo. Amén. Muchos místicos como el Padre Pío vieron los 3 días de oscuridad donde demonios rondarán la tierra como un gran castigo. En Garabandal en 1965, la Virgen María ruega a cardenales, sacerdotes y obispos enderezar sus vidas porque van camino a la perdición, descarriando almas que se perderán por toda la eternidad. En el 2018, el padre Leonard Sapienza publicó en su libro una carta del Papa Pablo VI que escribió en junio de 1972 diciendo: a través de una grieta misteriosa, no es misteriosa, a través de una grieta, el humo de Satanás ha entrado a la iglesia de Dios. ¡Qué afirmación! En el 2014, María de la Divina Misericordia dijo en el libro de la verdad haber recibido una advertencia de Jesús: cuando el primer mandamiento es quebrado en mi iglesia sobre la tierra, el mundo será castigado del peor castigo desde el gran diluvio. Cuando los hijos de Dios se aman a sí mismos, rebelándose contra Él llorará lágrimas amargas. Pero cuando Él sea reemplazado en los corazones de todos por paganismo, por un falso Dios, su ira no tendrá precedentes. Y acá viene palabra del comunismo. El comunismo solo busca el paganismo y la reemergencia, el avivamiento de todos estos rituales chamánicos de tribus aborígenes que fueron o que hacían rituales satánicos de sangre, porque los ángeles caídos les habían enseñado y demandaban esos rituales de sangre. Un año más tarde Jesús le advirtió de nuevo diciendo: paganos que niegan la verdad entrarán mi casa, infiltrarán mi casa, donde serán recibidos con los brazos abiertos. Muy pocos me defenderán, Jesucristo, y aquellos que se atrevan serán objeto de esas ceremonias blasfemas, celebradas en los mismos altares que solían celebrar mi sagrada comunión, que será silenciada. No debes nunca permitir tu fe sea usada así o comprometida para permitir los paganos destruyan mi casa. La profeta Luz de María ha confirmado en varias ocasiones que la masonería ha entrado a la casa de Dios buscando hacer no la voluntad de Dios sino la del hombre, permitiéndole al anticristo moverse libremente para imponer una religión engañosa como el comunismo. Avanza sobre la humanidad trayendo pestilencias y guerra, acelerando avances tecnológicos que llevarán a la marca del chip, que será acogido con muy poca resistencia, como lo fueron las vacunas. Mira, si puedes, al Dr. Ardis y la doctora Carrie Madej en BitChute o en YouTube. La profeta Luz de María dijo en varias oportunidades, por ejemplo,
en noviembre del 2014. La iglesia de mi hijo camina hacia grandes tribulaciones hasta el punto que un cisma la tomará. La iglesia de mi hijo tomará de otras religiones y dejará de ser la iglesia de mi hijo. La iglesia que mi hijo fundó, tomando de aguas que no son la voluntad de mi hijo. División vendrá y la jerarquía entrará en profundas divisiones que herirán el divino corazón de mi adorado hijo. La iglesia de mi hijo empezará a ser protestante sin ser protestante, dejando de lado a Dios y la ley divina. Luego el 19 de febrero de ese año le dijo: división en mi iglesia llevará a la gente a la confusión total, pero tú me conoces y sabes, mi pequeña, que mi palabra no cambia. Tú sabes que mi amor es para todo instante. Tú tomas refugio bajo el manto de mi madre y ayúdense el uno al otro, ministrándose el uno al otro y alertándose el uno al otro. ¿Cómo puede mi pueblo prepararse? Meditando en mi palabra y meditando en mi amor para vivirlo. Debe ser cristiano como el agua que refresca al sediento sin que él tenga que pedirla. Sé transparente, no peleen el uno con el otro. Por medio de la división, Satanás debilita a los que son míos. El arcángel San Miguel le dijo el 27 de mayo en el 2021, el poder de la bestia estará en algunos santuarios. El sacrilegio será total. Los hijos de Dios retornarán a las catacumbas. Desolación. Viene del centro de la cristiandad. Imágenes serán cambiadas por ídolos. Y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo serán escondidos. El 15 de agosto del 2021, Jesús le dijo a Gisela Cardia en Italia, una vidente aprobada por un obispo: habrá muy pronto un cisma, todo se derrumbará. Mi Padre hará la tierra temblar. Mis amados hijos sacerdotes que sigan la verdadera doctrina, no teman, porque ustedes harán más ramas crecer en la iglesia. Mis hijos leales, a pesar de que sean perseguidos por amigos y familiares, pero mis ángeles siempre les protegerán. Hablemos, compartamos, exhortemos. El tiempo ha llegado. El divino niño Jesús le dijo a Manuela Stark, una vidente alemana, en octubre del 21, la gente consagrada es la que está cometiendo errores, edificando una torre de Babel. Las sagradas escrituras son las palabras del Padre Eterno, sus mandamientos son los míos, manténganlos. Satanás trata de engañar las almas, están pasando tribulación. Benditos sean los que agarran mi palabra. En abril 2022 le dijo: la oscuridad caerá sobre la iglesia. Habrá una gran prueba este año. Y el Señor también le dijo: su iglesia está siendo robada. De las bases, los fundamentos, Jesús dejó por sus adversarios, pero será reconstruida por gente que le ama. Esa es una promesa muy importante. Será reconstruida, reparada por gente que le ama. Nuestra Señora le dijo a Peter Regis en Brasil en enero-febrero del 22: muchos serán arrastrados por el barro de la falsa doctrina. Gran confusión se esparcerá en todas partes, pero los leales a Jesús serán victoriosos. El rechazo de la verdad provocará gran ceguera espiritual. La gente consagrada en la iglesia, en gente consagrada incluso, ¿no? Las leyes divinas serán rechazadas y oscuridad espiritual estará en todas partes. Lo que es
malo será aceptado, y mis hijos los sacerdotes caminarán como ciegos, guiando ciegos. Nuestra Señora Reina de la Paz dijo a Christine Gálaga en América en mayo 2022: mi hijo será removido, usurpado de su lugar en su iglesia y será sacado corriendo. El anticristo está influenciando lo que debe ser hecho y preparando todo para sentarse en la silla de San Pedro. Entre aquellos adentro, la corrupción es indescriptible. Muchos están bajo el espíritu de la gran ramera en Apocalipsis 17, la gran Babilonia, el espíritu de confusión que controla el mundo, ignorando las advertencias del Señor. Acá vemos cómo los papas recibieron en el 2019 tribus indígenas y bendijeron la Pachamama. Hubo un gran escándalo sobre esto, pero el comunismo inclusivo progresista acepta tradiciones indígenas. El Papa bendice al chamán y este lo bendice a su vez, creando gran controversia y confusión en toda la iglesia, ¿no? Imágenes lo dicen todo. El cardenal Burke dijo: fuerzas diabólicas han entrado a la Catedral de San Pedro a través de la Pachamama. Arzobispo Vígano urgió la reconsagración de la basílica diciendo: después de la abominación Pachamama, la abominación de los ritos idólatras han entrado el santuario de Dios. El obispo Schneider condenó la estatua como el nuevo becerro de oro. Sincretismo y paganismo son como venenos entrando el cuerpo místico de Cristo. Exorcistas también llamaron por un día de reparación para limpiar el lugar de todos estos rituales. El padre Hugo Valdemar de México se filmó quemando la Pachamama como signo de reparación, podríamos decir verdadera rebelión a lo malo. El arzobispo Carlo María Vígano, quien ha estado escondido desde el 2018, envió una carta al presidente Trump en 2020, advirtiendo el gran reseteo de la élite mundial. Quiere un nuevo orden mundial, cambiando la economía, la política y un sistema religioso de naciones, promovido por Klaus Schwab, fundador del Fórum Económico Mundial, y ha sido adoptado por la ONU. El nombre de la agenda es 2030. Léela, te darás cuenta de muchas cosas que no podemos hablar en este momento, pero hay muchos canales advirtiendo. Los mejores católicos y cristianos están advirtiendo, analizando esta información. Mira videos de Agustín Laje, del pastor mexicano, no recuerdo bien el nombre ahorita, bueno, tiene un video con Agustín Laje precisamente como representante católico cristiano, porque él iba a ser cura. Él tiene un testimonio alducín, y tienen unos videos muy aclaratorios, muy educacionales sobre el tema. En fin,
Lo que Vígano le estaba comentando a Trump en esta carta era que ha sido aceptado por el Vaticano, ¿no? Esta agenda, y Vígano dice que no estaría sorprendido si el mismo Papa aspirara a colocarse como cabeza de la religión universal, recomendada por la masonería eclesiástica, ¿no? Trayendo la Iglesia y el Estado profundo en unidad, ¿no? Todo esto confirma el plan de infiltrar la Iglesia con las 5 columnas del enemigo en el siglo XIX, desde el siglo XIX. A pesar de estas advertencias, el sínodo en sinodalidad en Alemania, en septiembre 2022, aprobó reformas acogiendo uniones del mismo sexo, con obispos de Bélgica respaldando y el silencio del Vaticano creando más confusión en los creyentes. Pero Jesús y nuestra Madre María continúan advirtiendo. Lee más sobre la Salet, Fátima, los mensajes de Garabandal y lo que sucede hoy en la Iglesia. ¿Hay masones en el Vaticano? Hay muchas pruebas con muchos cardenales para los que no quieren creer. Simplemente ve a Google y pide imágenes sobre el tema y verás la cantidad que hay. Una de las imágenes más controversiales y choqueantes es el darnos cuenta las instrucciones específicas que fueron dadas para que se construyera este edificio. Investiga, mira, pregúntale a Dios y pregúntale al Espíritu Santo para que te guíen a toda verdad. Esto no es un invento. El mismo San Pío X dijo, hay un gran movimiento de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento de una iglesia universal que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu, ni freno para las pasiones. Desde un ángulo de 45, el profeta y Jonathan Clegg tomó este ángulo bajo instrucciones del Señor y se dio cuenta de qué se trataba esta imagen, ¿no? Desde Génesis hasta desde Génesis, Satanás nos seduce con la idea de que podemos llegar a ser dioses. Hoy el humanismo, el racionalismo, el comunismo, el chamanismo y prácticas paganas hacen lo mismo. La meditación, el yoga usan el espíritu de Kundalini, que no es otro que el espíritu de la serpiente. Son poderes que da el enemigo a sus siervos, a los que ayunan y trabajan diligentemente por la maldad y por controlar al mundo. El moto satánico es haz lo que quieras, lo que trae egoísmo y rebeldía en el mundo, anarquía. Si tú haces lo que quieres y no quieres saber de la ley de Dios, eres satanista y no lo sabes. Nosotros lo somos, lo sabemos. Toda persona que hace la voluntad de Dios es un siervo hijo de Dios. Nosotros nunca imaginamos que hacer lo que cada persona quiere cuando está con una voluntad buena, que pudiera ser malo. Pero si tú haces con una intención buena en el nombre del amor, de la salud, de la seguridad, haces cosas malas, eres satanista y lo peor de todo es que no te lo imaginas. No lo sabes ni lo sabrás hasta que tú investigues, hasta que alguien ore por ti o alguien te comente y se tome el tiempo de explicarte. Y lo más probablemente que va a pasar es que no lo vas a creer.
pero pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad y seguro que lo hará. El arzobispo Vígano ha hablado mucho sobre esa iglesia oculta, esa iglesia profunda, así como de la política profunda, que hay tanta especulación precisamente porque hay muy pocas personas que salen a hablar la verdad, renunciando a sus puestos, renunciando a sus posiciones, renunciando al dinero que ganan tan solo si guardan silencio. El doctor José Galat habló mucho sobre estos temas y esperamos también que puedan ver sus videos investigando sobre el doctor también Rafael Arango, que dieron mucho y ayudaron mucho tratando de explicar la profecía. Él decía: falso y dañino es el silencio de los que, llamados a defender la fe, no lo hacen por complicidad o por cobardía y quieren ensañarse inútilmente contra el canal que tenían ellos, que se llamaba Teleamiga, que sí lo estaba haciendo. Ellos valientemente alzaron su voz y los dos han muerto. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua, Señor. Ayúdanos a entender y guíanos a toda verdad. Scinda Brandolino habla mucho sobre el movimiento pendular del liberalismo y está financiado desde afuera. Es otra persona para investigar, para disfrutar escuchando su testimonio y su información. Ella es de Argentina y habla de las fundaciones de estos grandes ricos del mundo que están detrás de las campañas progresistas. Las apariciones marianas en esta página web muestran unas imágenes muy lindas y nos dice que la Virgen María baja del cielo para revelar los secretos finales y para prepararnos para lo que vamos a vivir, para la purificación de la tierra. Salvemos nuestras almas. Hay muchas apariciones genuinas aprobadas por la Iglesia. No las perdamos. La Virgen María es la mujer en Apocalipsis 12, la reina del cielo, la madre de nuestro Rey, la nueva Eva que aplasta la cabeza de la serpiente. En Génesis 3, cuando el Señor nos dice que le aplastará la cabeza de la serpiente. Ella es la mujer que en Revelaciones, en Apocalipsis 12, es perseguida por el dragón para prevenir el nacimiento del Mesías. Y luego, sin poder perseguir y prevenir el nacimiento de Jesús, se va en contra de su descendencia. Y cuando nos hacemos hermanos de Jesús, nos hacemos automáticamente hijos de María, la mujer que ha sido coronada como reina del universo, del cielo y de la tierra. En el año 2000, cuando tuve una visión del Señor, me removiendo velos de mis ojos, eso me llevó a la nueva era, porque lo último que quería yo era regresar al catolicismo. Y tuve un sueño al poco tiempo con la imagen de la Virgen María en una tela como de seda y con las letras en rojo, Iglesia Universal. Pero nunca podré imaginar que esa iglesia real que Jesús dejó aún existe y aún está viva, llena de su espíritu, dentro de la misma iglesia que ha sido tomada, que ha sido usurpada por el enemigo. Entonces, simplemente investiguemos, aprendamos, busquemos y el Señor se dejará encontrar. Ellos están siempre dispuestos a enviarnos sus mensajes
y responden a nuestras oraciones. El cáncer de la indiferencia empodera la maldad y silencia a aquellos que se atreven a delatar y educar. Por eso muchos perecerán por falta de conocimiento, y la iglesia calla. Un poco de levadura daña toda la masa. Jesús confrontó a los fariseos. Leamos Mateo 23. Jesús los sacó del templo y así nos toca hoy. Pero Él nos da su fuerza, su valentía, su coraje, su amor para hacerlo de acuerdo a su voluntad. Hace unos años estábamos en la catedral de Zipaquirá y casi borro esta imagen. Mi papá había sido diagnosticado con cáncer ese año, hace unas semanas atrás, y tuvimos la mejor Semana Santa de por mucho tiempo. Allí se casaron mis padres en esa catedral y habíamos regresado para esa Semana Santa. Y esta imagen se formó, una imagen muy linda. Tú puedes imaginar, puedes ver los rasgos que se formaron y concluir. Tú decides qué ves. Él está recuperado, gracias a Dios. Recuerdo mucho que Jesús en el 2000, cuando tuve esa visión con el Señor, abriendo la Biblia, me dio el capítulo de Juan 16, explicando que había sido el Espíritu Santo de Dios, que Él tenía todavía mucho que deciros, mucho que decir a su pueblo. No todo está contenido en la Biblia. Por eso es una tragedia cuando la misma iglesia calla las revelaciones dadas a tantos videntes, niños, adultos, santos alrededor del mundo. El Señor lo dijo: tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él nos dirá lo que escucha del Padre y del Hijo. Él recibirá de lo que Jesús tiene y lo vendrá a anunciar, así como lo hace hoy a niños, a jóvenes, a ancianos alrededor del mundo. Los dioses paganos babilónicos se expandieron por toda la tierra y los ángeles caídos dieron mucho conocimiento, como explica el libro apócrifo de Enoc. Las prácticas indígenas son paganas, por eso había tanto sacrificio de sangre, y hoy la brujería y la hechicería son acogidas por el comunismo. Por ejemplo, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, etc. Mira lo que ha sucedido con los terremotos de Venezuela. Mientras había tanta idolatría en una celebración de San Juan el Bautista, pedían que la tierra temblara y sacudió, y cuántos han muerto. Mira las profecías que viene para Colombia, algo muy similar o peor. Mira los canales de Morán, los canales de Noelia, el profeta Simón en Colombia. Busca, investiga y el Señor te revelará, te mostrará, no para miedo, no para pánico, pero para que te prepares, para que estés listo, para que tengas tu casa en orden. Por ejemplo, en Ezequiel 8, Jeremías 7 y 44, Dios mostró a sus profetas cómo sacerdotes adoraban ídolos
el sol, reptiles en paredes del templo, Tamuz, Semiramis, que le llamaban reina del cielo, pagana. Jesús mismo confrontó los fariseos en varias oportunidades. La vieja Babilonia mutó en lo que el Señor llama en Apocalipsis 17, misterio, Babilonia la grande, madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra, ebria con la sangre de los justos, de los santos y mártires, una gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. La gran prostituta en Apocalipsis 7 la describe así: vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, vestida de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Sujetaba con su mano una copa de oro, llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. En su frente llevaba escrito un nombre, un misterio: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y es la misma bestia en Apocalipsis 13, donde se dice: vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas como de oso, fauces como de león. El dragón, Satanás, le entregó su poder y su trono y le concedió gran poderío. Se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia. Le dieron una boca que profería grandezas y blasfemias, y le concedieron además poder de actuar durante 42 meses. Ella abrió entonces su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, el de su morada y el de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra a los santos contra los santos y vencerlos. Se le dio poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le han permitido realizar al servicio de la bestia, diciéndoles que hagan una imagen en honor de la bestia que revivió y, a pesar de haber sido herida por la espada, le concedieron el poder de infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraban la imagen de la bestia. Tendrá mucho que ver con la tecnología. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino solo quienes tienen la marca con el nombre de la bestia, o, mira que no dice y, o, con la cifra de su nombre. Y nos dice: aquí hay sabiduría, que el inteligente calcule la cifra, pues es cifra de un hombre, y su cifra es 666. La adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, que oiga. El que ha de ir a la cárcel irá. El que ha de morir a espada morirá. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Sus 2 cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia al servicio de la bestia que la tierra y sus habitantes, y hace,
que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, ¿no? Que había recibido una herida mortal y fue curada. Realiza grandes signos, grandes señales y prodigios, ¿no? Hasta lanza fuego del cielo a la tierra en presencia de la gente. En Apocalipsis 16, Dios envía 7 ángeles y les dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Podemos ver que hay una trinidad demoníaca, y sobre esto habla. Recientemente encontramos a este niño, Jesús López, que aunque puede estar confundido, autoproclamándose algunas cosas, mira sus videos en TikTok y él revela sobre esta trinidad demoníaca. Averigua, encuentra esos videos, son recientes en este año. También muestra qué pasará sobre el mundial y los sacrificios que habrá. Averigua. Él dice: vi también que de la boca del dragón, serpiente o Satanás, de la boca de la bestia, anticristo, y de la boca del falso profeta, falso Espíritu Santo, salían 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Son espíritus de demonios que realizan signos y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela y limpios con sus vestidos para no andar desnudo, enseñando vergüenzas como Adán y Eva en Génesis 3. En Apocalipsis 17, San Juan dice: y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla me asombré sobremanera, pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia y tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer, y son también 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Puede referirse a imperios, pero ¿qué tal el comunismo? Pero cuando llegue este último, durará poco tiempo. La bestia que era y ya no es, hace el 8º, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Me dijo además: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta,
Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la prostituta, la falsa iglesia. La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán con fuego. ¿Por qué Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar a la bestia la soberanía que tienen hasta que se cumplan las palabras de Dios? Y la mujer, la falsa iglesia, que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Todo se hace más claro en Apocalipsis 18 cuando San Juan dice: vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en antro de toda clase de aves inmundas y detestables. Todas las naciones han bebido del vino de sus prostituciones. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salid de esa ciudad, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. O sea que participamos si no salimos de esa ciudad, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dadle lo mismo que ella dio, dobladle la medida de lo que hizo a los demás, preparadle el doble de bebida en la copa que ella preparó para otros, causadle tormentos y llanto en proporción a su jactancia y a su lujo, pues dice para sus adentros: aquí estoy sentada como reina que soy, no soy viuda y no he de conocer el llanto. Por eso, en un solo día llegarán sus plagas, pestilencias y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que fornicaron con ella y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán: ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio. Lloran y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus fletes, cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de especies aromáticas y de objetos de marfil, toda clase de madera preciosa, de bronce, de hierro, de cosas preciosas. Los que negociaban con esto, lo que a costa de ellas se habían enriquecido, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. Ay, ay, la gran ciudad que se vestía de lino, púrpura y escarlata, que resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora quedó arruinada tanta riqueza. Todos los capitanes, oficiales de barco y marineros, todos cuantos se ocupan en trabajos del mar, se quedaron a distancia, gritando al ver la humareda de toda la quemada que había,
¿Qué lugar era comparable a esta gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas gritaban llorando y lamentándose: ¡ay, ay, la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar! En una hora ha sido asolada. Alégrate, cielo, por su desastre, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque al condenarla a ella ha sido juzgado vuestra causa. Un ángel poderoso alzó entonces una piedra como una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y ya no volverá a aparecer. No volverá a resonar en ti la música de cítaras y cantores de flautas y trompetas. No volverán a ver en ti artífices de arte alguna. No volverá a resonar en ti el ruido de la rueda del molino. No volverá a brillar en ti la luz de la lámpara. No volverán a oírse en ti las voces del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones, porque en ella hallaron la sangre de los profetas y de todos los degollados de la tierra. Hechicerías se traduce al inglés como sorcery y significa literalmente farmacia, farmaquía. Todas las medicinas y todos los químicos que se están usando para envenenar a la gente en el nombre de la salud. San John dice en Apocalipsis 19 que después de todo esto oyó en el cielo un gran ruido, como el de una muchedumbre inmensa, que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran prostituta. La iglesia falsa será juzgada, pues corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y volvieron a resonar las voces: Aleluya, su humareda se eleva por los siglos de los siglos. Entonces vio los 24 ancianos y los 4 se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el cielo, diciendo: Amén, aleluya. Salió después una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, parecido al estruendo de aguas caudalosas, al fragor de imponentes truenos. Decían: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa, la verdadera iglesia, la mujer, en Génesis 3 y en Apocalipsis 12. Se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino blanco y deslumbrante. El lino son las buenas acciones de los santos. Y luego me dijo: escribe: dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas. Se trata de un sistema global, un orden mundial que abusa su poder y autoridad para controlar y manipular. Y en las revelaciones marianas, el cielo nos confirma y nos advierte lo mismo y nos aconseja qué hacer. Por eso la iglesia no habla del tema, la iglesia falsa. Nuestra madre ha expuesto y exhortado al mismo clero
que dará su poder al enemigo de Dios, trayendo un gran cisma y gran confusión. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado vamos a estar? Nuestra Señora de las Rosas, ayuda de las madres, le dijo a Verónica, madre de 5 niños, el 18 de marzo del 78. En Roma, la ciudad eterna de las colinas, mis hijos, las fuerzas se reúnen para capitular, pactar la silla de Pedro al comunismo y al ateísmo. Imagínate ese nombre, ¿no? Petro, al comunismo y al ateísmo, todo promovido en el nombre del humanismo. Mis hijos, todo está viniendo rápido porque el hombre ha parado el sacrificio y la oración. Ese 13 de mayo le dijo, incontables veces en el pasado, el Espíritu de verdad vino con el conocimiento al hombre, que un día vendría una gran decepción sobre la humanidad y cubriría la tierra en una cobija de oscuridad espiritual. Ese día ha llegado, mis hijos. Ningún país será libre de los demonios del comunismo. Mi corazón está roto porque he venido apareciendo incontables veces sobre la tierra para advertirles como nuestros hijos que eviten comprometerse con los enemigos de Dios, a pesar de que vengan con suaves voces y palabras, racionalizando su comportamiento. Les he solicitado a todos que se consagren, que consagren sus casas al Sagrado Corazón de mi Hijo, por una razón. Necesitarán de toda la protección disponible en sacramentales y gracias para resistir la avalancha de este gran demonio. Las fuerzas del demonio miran con avaricia el continente de Australia. La gente del mundo son ahora las víctimas de la lucha por poder. Toda clase de las promesas fueron hechas en el Concilio Vaticano II, en Roma. Les he advertido en el pasado y les advierto hoy de nuevo, no pueden comprometer su fe con los enemigos de su Dios. Pareciera que los líderes en países comunistas permiten la religión bajo su reino. Es decepción, mis hijos, una encubierta emboscada, pues lo cierto es que todo es regulado por el Estado. Las máquinas de propaganda en los medios engañan al público y a aquellos que aún creen en los medios de información. Les he advertido en el pasado que todos los medios están ya controlados. Sus hijos, debido a las cajas infernales en sus casas, sus televisores, están siendo condicionados a matar, a pecar. Sus hijos están siendo programados para matar. Mi hija y mis hijos, en relación con la foto dada muchos años atrás, Jacinta, 1972, Jesús quiere que todos la conozcan. Si no entienden esta foto milagrosa, recuerden esto. Las palabras de Jesús son: consideren esta foto como un rompecabezas la humanidad debe descifrar. Si no es resuelto en tiempo razonable, yo escribiré la respuesta sobre el mundo yo mismo. Luego Verónica vio a Santa Teresa murmurando algo a sus monjas, muchas monjas, y Nuestra Señora dijo: mi hija, conversan sobre el secreto que di en Fátima. Es una explicación simple. No podía revelarse completamente por la naturaleza drástica de mi mensaje. Cuanto advertí y advertí que Satanás entraría
las posiciones más altas en la jerarquía en Roma. El tercer secreto, mi hija, es que Satanás entraría a la iglesia de mi hijo. Lo reveló la Virgen María de nuevo y lo ha dicho a través de otros profetas y videntes. Busquémoslo. Luz de María ha revelado 4 de los 5 secretos que le han dado a ella. Todo está gratis en su página web revelacionesmarianas.com. Busca y encontrarás. Así ha sucedido con Medjugorje, que de 6 o 7 videntes, a todos les va a dar 10 exactos mensajes y secretos. La mayoría los ha recibido y quedan muy pocos por recibirlos. Cuando el último de ellos reciba el 10º secreto, empezarán a revelarlos. Y debido a esta desobediencia de la iglesia, ya el cielo ha determinado cómo se van a revelar para que no prevengan a la humanidad de saber lo que el cielo quiere informarles. Luego Jesús le dijo: ¿cómo les he dejado saber a través de videntes numerosos en la tierra? El tiempo está encima de la tierra. El tiempo está sobre la humanidad ya. La prueba, la separación de mis ovejas de los corderos. Esta prueba es forzada sobre la humanidad porque el hecho que el hombre en su naturaleza humana se ha entregado ahora a la corrupción, inmoralidad y el pecado, un pecado sofisticado peor en su vileza que cualquier cosa el hombre ha hecho en el pasado. Y les aseguro, mis hijos, que con el gran castigo, este pecado no será jamás cometido de nuevo. El pecado más grande el hombre ha cometido en su debilidad de conciencia es un pecado contra el Espíritu Santo y está siendo cometido no solo en la vida laica, sino en los rangos de mi clero. El pecado es locura y esta locura pondrá en movimiento la eliminación de muchas naciones sobre su tierra. Mi madre ha llorado en el pasado para que ustedes oren y hagan penitencia. Oh Rusia, enviaría sus errores por el mundo. Mis hijos y mi clero se han tomado el esfuerzo de destruir la fe en los corazones de los jóvenes. Y no son los jóvenes los que siguen tan fielmente, ardientemente al comunismo. Una rebelión, una promiscuidad, un progresismo que los engaña. Ay del hombre que traiga escándalo a los niños. El mundo, la tierra pasará por gran crisol de sufrimiento. El 18 de junio del 86 le dijo: deseo en este tiempo, mis hijos, que repitan de nuevo la necesidad de escribirle para hablarle y conocer al Santo Padre en Roma y rogarle que publique el tercer secreto, dado a Lucía palabra por palabra, así como te he dado cada noche de mis apariciones en los jardines de Bayside en Nueva York. Si pudiera, lo haría como su madre, reparar por ustedes, pero es la voluntad del Padre Eterno que ustedes se paren a proteger sus propias almas y también por las almas de sus hijos y sus familias. Madres y padres también se han descarrilado en estos días oscuros. Materialismo ha reemplazado la espiritualidad y es por esto que tantas catástrofes han sido permitidas sobre la tierra, no el calentamiento global, etcétera, etcétera. Habrán más inundaciones trayendo muerte, más erupciones, volcanes trayendo muerte, más accidentes que no son accidentes,
hasta que regresen a sus cabales y se den cuenta que hay un poder superior trabajando en este momento para arrodillarlos. Les he pedido en el pasado por ciertos días de reparación, el primer sábado del mes. ¿No pueden darme esto a mí? Hoy es sábado y vamos a publicar este video en honor a nuestra Madre Santísima, en reparación, para que más almas logren encontrar esta información. No pueden darme esto a mí para poder colocarlo al frente del Padre Eterno, porque deben orar por los pecadores. Luego Jesús dijo: esta noche te hablo, mi hija Verónica, para que le digas al mundo que esconder un hecho es frecuentemente destructivo. Digo esta noche como su Dios, que en esta fecha, tal y como se prometió en Fátima, Satanás entró en mi iglesia en la tierra. Él trajo consigo sus agentes y Satanás mismo, el engañador de toda la humanidad, sentado en el Concilio Vaticano II, manipuló todos los de fuera a entrar y distorsionar mis doctrinas y distorsionar la verdad. En Fátima, mi madre trató de advertirles de este evento próximo, pero ¿a quién le importó oír? Todo el cielo lloraba en este tiempo, pues el Padre Eterno había hecho saber cómo sería recibido su mensaje. Al día de hoy en la Tierra, 1986, cuando se escribió este mensaje, no lo han dado a conocer. Hoy, 4 de julio, Día de la Independencia en América, 2026, y aún no lo han dado a conocer. Mis hijos, los secretos completos no los han dado a conocer como fueron dados a los niños en Fátima. Consecuentemente, lo debo hacer conocer a ustedes. Si están percibiendo y están interesados en mi iglesia, no necesito explicarme demasiado, pues saben del caos Satanás ha traído cuando él entró en mi iglesia. Hablarás por mí y mi Madre y el Padre Eterno en el Espíritu Santo. Hablarás por mí y dirás que Satanás está en la iglesia, mi iglesia sobre la tierra. Y si creen que han visto ya masacre en la iglesia, lo peor está por venir. Solo si siguen las reglas dadas por mi madre de orar, reparar y sacrificar, por sus ejemplos tal vez podrán salvar a otros, porque pronto vendrá sobre ustedes el gran castigo. Viene en dos partes, mi hija y mis hijos: la tercera guerra mundial y la bola de redención. Este mensaje no será recibido alegremente por su clero. Pero como Lucía fue silenciada, es necesario que el mundo conozca la verdad. Su mundo está penetrado y desenfrenado en libertinaje. Los asesinatos de los que aún no han nacido, los abortos, no pasarán sin reprimendas, y cualquiera que participe en alguna medida en la muerte de los aún no nacidos serán destruidos. Pero les aseguro, mis hijos, nosotros en el cielo tenemos gran fe en ustedes, nuestros hijos, quienes escuchan nuestras palabras, las pondrán en práctica para recobrar tantos como se pueda de sus hermanos y hermanas esparcidos en todo el mundo. Y esa es la intención de este video.
llegar a ti. Mantendrán el rosario, las cuentas de oración a través del mundo, pepita por pepita, por cada una habrá un alma. Por eso es tan importante para el mundo de hoy el rosario. Mi hija y mis hijos, vengo una vez más con un mensaje urgente, rogándoles a la jerarquía en la iglesia, mi iglesia sobre la tierra. Por lo tanto les advierto, ustedes pararán sus asuntos dentro de mi iglesia, pararán de experimentar. Les di instrucciones muchos años atrás, 2000 años atrás aproximadamente, y por qué ahora, 2000 años más tarde, creen que necesitan cambiar mi iglesia sobre la tierra. Yo, su Dios, les dice que serán juzgados de la misma manera. Ustedes retornarán, mi iglesia, a su gloria primera, y de esa manera tendrán más vocaciones y más entrando a los seminarios y no corriendo de ellos por oír herejías y todas las otras innovaciones que suceden dentro de mi iglesia. Esta es mi última y final palabra a mi clero. Cambien ahora o sufran un castigo justo y expulsión, exilio. Mi hija, ese mensaje debe salir estrictamente sin ningún cambio. Tú no debes preocuparte ni asustarte tampoco por nada del mensaje, porque es una absoluta necesidad. No puedo más parar y ver día tras día sin cambio lo que está sucediendo en el palacio de mi Padre en la tierra. Lo digo en gloria al Padre y al Espíritu Santo. Es su iglesia en la tierra. Olivita de Garagoa, en Colombia, una campesinita muy sabia a quien el Señor y María le dieron varias revelaciones, dijo: el 23 de agosto del 97, oremos mucho por todos los sacerdotes del mundo entero, porque hay muchos que se han perdido de su iglesia, se han entregado al comunismo o a los hermanos separados, porque ellos temen el ataque que va a llegar contra ellos. Estemos apoyando al Papa y a nuestro obispo, hagámosle frente al demonio, frente al que nos amenaza. Ella dijo: preocúpense cuando vean a dos papas, y ya lo hemos visto. En el 2011 vino otra pieza del rompecabezas cuando un famoso exorcista, Gabriel Amorth, quien conoció al Padre Pío, San Pío, por 26 años, fue entrevistado por José María Zábala, quien le preguntó por el tercer secreto y publicó la entrevista en sus libros sobre Fátima. Luego de su muerte, en ella dice que un día el Padre Pío le dijo como despectivamente: ¿sabes, Gabriel? Es Satanás el que se ha metido en el seno de la iglesia y en muy poco tiempo reinará una iglesia falsa. Ante lo que Zábala contestó: oh Dios mío, una clase de anticristo. ¿Y cuándo te profetizó esto? Y el Padre Amorth le dijo que debió ser en 1960, pues él ya era sacerdote. Luego, el señor Zábala le preguntó si le había comentado sobre catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambrunas, pero el Padre Amorth dijo: nada de este tipo le preocupaba,
a pesar de lo terrorífico que pudiera ser, excepto por la gran apostasía dentro de la iglesia. Esto era lo que realmente le preocupaba y por lo que oró y sufrió gran parte de su tormento, crucificado por amor. Ante lo que Sábala respondió: el tercer secreto de Fátima. Y el padre Amor replicó: exactamente. Una madre que no se aleja cuando nadie más está, Virgen del Consuelo. Luego, el señor Sábala le preguntó si había alguna forma de evitar algo tan terrible. Y dijo: hay esperanza, pero es en vano si no viene acompañada de trabajo. Empecemos consagrando a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Empecemos a recitar el Santo Rosario. Hagamos todos oración y penitencia. La consagración de Rusia fue hecha por el Papa Francisco antes de que, o justo después de que empezó la guerra con Ucrania. Eso fue en el 2022. Luego el señor Sábala le preguntó si le había comentado sobre catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambrunas, pero el padre Amor dijo nada de esto le preocupaba, a pesar de lo terrorífico que pudiera ser, excepto por la gran apostasía dentro de la iglesia. Eso era lo que realmente le preocupaba, el tercer secreto de Fátima. El arzobispo Vigano nos pregunta si debemos someternos a un papa por más papa si está en error. Él dijo que la iglesia está al borde de un gran cisma y se necesita oración, no solo por Estados Unidos, sino por el mundo entero. Este canal de Luis Román, Conoce, Ama y Vive tu Fe, es muy, muy bueno. Él le envió esta carta a Trump. Esta carta que mencionamos fue enviada a Trump, ni siquiera el mismo Papa, porque se sabe que hay mucha corrupción a ese nivel. ¿No es curioso que el presidente Petro vaya al Papa, donde hay tanto comunismo, sectas masónicas, etcétera, y que sea la persona, el nuevo presidente de la República, que esté respaldado por Trump? Él estaba en los Estados Unidos de América. Y su vida corre peligro. Otro obispo, Schneider, dice: la iglesia de Roma está colapsando espiritualmente. Hay fuerzas muy oscuras en la iglesia del Señor. Y el enemigo ha aprovechado
por años, por siglos. El silencio, la indiferencia, no solo del clero, sino de todos los fieles. Pío X dijo que el gran obstáculo en el apostolado de la Iglesia es la cobardía de sus miembros, la cobardía de los fieles, de los creyentes y de sus hijos en el clero. San Pío X dijo: instaurar todo en Cristo. Él dedicó su pontificado a la promoción de la Eucaristía entre los fieles, a quien animó a comulgar diariamente. Promulgó el decreto cuán singular, exhortando a que la primera comunión de los niños no se demorara demasiado. Se enfocó en preservar la pureza de la fe. En su decreto Lamentabili condenó las posiciones modernistas. Bajo su pontificado se actualizó y completó el Código de Derecho Canónico, promulgado por su sucesor Benedicto XV. Hay un gran movimiento de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento de una iglesia universal que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu, ni freno para las pasiones. ¡Wow! Es el tiempo de activar el gen del amor. Es el tiempo de llamar a Jesús, de pedir por la conversión de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, enemigos, de pedir por la conversión por todo el mundo. Seguro que el Señor va a mitigar, va a incinerar las fuerzas malvadas. Las cosas han evolucionado demasiado, pero el Señor es misericordioso. Imploremos su amor, su misericordia, su gracia, porque la situación está crítica. El Señor no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio.